Hola a todos, yo soy Miguel Garzón del Servicio Informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este martes 26 de abril del año 2022. Comenzamos con noticias que tienen que ver con el ministro de Defensa, Diego Molano, porque tras la polémica y las dudas en torno al desarrollo de la operación militar en el Putumayo, el Congreso citó a 2 debates precisamente al ministro de Defensa para tratar de aclarar los hechos que dejaron 11 personas muertas, entre los que estarían civiles. Justamente los primeros en intervenir fueron los sobrevivientes, como una menor de edad, de la que no se conoce su identidad, pero que relató lo que sucedió ese día. A la cual me acusaron como guerrillera. Tengo 3 meses de embarazo y además tengo un proyectil cerca a mi columna, poniendo en riesgo la vida mía y de mi hijo. En medio del debate, la representante Catherine Miranda denunció que no fueron 11 sino 13 los muertos en el cuestionado operativo militar llevado a cabo en la vereda Alto Remanso, jurisdicción del municipio de Puerto Leguízamo, esto en el Putumayo, el pasado 28 de marzo. Según la congresista, las 2 víctimas que se adicionan a la lista de fallecidos son Daniel Eduardo Paredes y Lisandro Paredes. De acuerdo con Miranda, el ministro Diego Molano omitió esos nombres porque ambas víctimas habían prestado servicio militar. Señor ministro, hablemos de que hay 2 cadáveres más. Y eso lo tiene que saber la ciudadanía. Hay 2 muertos más, ministro. Lo invito a que todos veamos el último informe de la Defensoría. El informe de la Defensoría es absolutamente claro cuando habla de 11 personas. 11 personas, y a usted en la lista, ministro, en la lista que usted le dio a los medios de comunicación, le falta Daniel Eduardo Paredes San Juan y Lisandro Paredes San Juan. En medio del debate se presentó una fuerte pelea cuando el representante José Jaime Uzcategui dijo que el atril olía a azufre después de que hablara allí Inti Asprilla. Muchas gracias, presidenta. Yo jamás me imaginé ir a citar a Hugo Chávez Frías, pero en algo tenía razón. A veces hay lugares que huelen a azufre y me parece que alguien por acá... Ya cuando llegó su momento de hablar, el ministro Molano siguió defendiendo la operación e insistió en que los muertos fueron 11 y no 13. Esta operación no era con un grupito de narcotráfico en una esquina de una ribera de Putumayo. Esta operación responde a una decisión de combatir la mayor amenaza que puede surgir en Colombia después del acuerdo de La Habana. Además, Molano también defendió al comandante de las fuerzas militares, el general Eduardo Zapateiro. Dijo que las fuerzas militares no son deliberantes, pero que se pueden pronunciar en temas que tengan que ver con el servicio. Sino también en mantener en alto la moral, la disciplina y la dignidad de sus soldados. Es claro que nuestra fuerza no es beligerante ni puede participar en política, pero lo que no puede suceder es que a la fuerza pública, a los generales, a los soldados, sean objeto a diario de difamaciones, de acusaciones, de señalamientos, sin que se les dé la garantía del debido proceso. Lo que está claro es que un general debe proteger la dignidad de sus soldados y mantener la moral. Por otro lado, 11 máximos responsables de falsos positivos en el Catatumbo reconocieron su responsabilidad en el asesinato al menos de 120 personas en el caso de los conocidos falsos positivos. Los asesinatos de civiles que se hicieron pasar como guerrilleros abatidos en acción fueron cometidos entre el año 2007 y 2008. Dentro de los asistentes a este acto, que se realizó en el Catatumbo, estuvieron representantes de las víctimas, como por ejemplo integrantes del colectivo de las Madres de Soacha. Los relatos fueron desgarradores, como el del cabo Néstor Gutiérrez Salazar, que fue uno de los que directamente cometió los asesinatos de estas personas inocentes, y también elaboró una lista para que otros militares los mataran. Escuchemos el relato. Le arrebaté la ilusión a sus hijos, le desgarré el corazón a sus madres por una presión, por unos resultados, por unos falsos resultados, por tener contento a un gobierno. Precisamente en conversación con Blue Radio, la representante en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Juliet de Rivero, calificó como histórica esta audiencia realizada en Ocaña. Los militares han reconocido, la JEP ha reconocido que lo que las víctimas han venido diciendo es la verdad, que sus familiares eran totalmente inocentes, que se asesinaron a personas inocentes. Entonces eso lo tenemos que hacer desde hoy en cualquier caso. En cualquier caso donde se presente una situación, tenemos
tenemos que escuchar a las víctimas, tiene que ser una parte central de una investigación. En otros temas, un reporte de la Defensoría del Pueblo señala que en el mes de enero, en el año 2022, se registraron 13 casos de homicidios en el país de defensores de derechos humanos y líderes sociales, mientras que en febrero la cifra fue de 18 casos y en marzo alcanzó otros 21 casos. Los departamentos en los que más se ha presentado este tipo de crímenes son Cauca, Putumayo, Nariño, Arauca y norte de Santander. Habla el defensor del pueblo, Carlos Camargo. Los homicidios contra líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos constituyen una grave afectación a las bases de la democracia. El Estado no puede bajar la guardia para protegerlos y brindarles las herramientas que faciliten su admirable labor. Hablamos ahora de noticias que tienen que ver con política, porque el Partido Liberal dejó en manos del expresidente César Gaviria la decisión sobre el candidato al que apoyarán para la primera vuelta presidencial. Después de más de 4 horas de una reunión en un hotel en el occidente de Bogotá, las bancadas del Senado y de la Cámara entregaron las facultades a Gaviria para que defina si el respaldo será por Federico Gutiérrez o por Gustavo Petro, las únicas dos opciones que están hoy sobre la mesa. Pese a que la mayoría manifestó que está con Gutiérrez, el exmandatario expuso un extenso documento donde puso las líneas rojas de la colectividad, las cuales serán socializadas con el exalcalde para finiquitar la alianza que, conforme lo expresado por varios congresistas, está avanzada en un 90%. Esta decisión provocó voces a favor y en contra dentro del partido, como por ejemplo el senador Miguel Ángel Pinto. La bancada ha apoyado y aprobado un documento y se ha dado plenas facultades al director del Partido Liberal, al doctor César Gaviria, para adelantar en esta tarde y esta noche las conversaciones de acuerdo al documento programático del Partido Liberal, y mañana habrá una decisión ya de apoyo a un candidato presidencial. También se pronunció la representante del Tolima, Olga Beatriz González. A los que no estamos de acuerdo, si llegasen a tomar la decisión por el candidato Fico, nosotros desde el Tolima y desde muchos departamentos vamos a votar por la propuesta política de Gustavo Petro. Y otro que no recibió muy bien el anuncio de los liberales fue el propio candidato Gustavo Petro. Hemos recibido la información que César Gaviria decidió mantenerse en su lógica, juntarse con el neoliberalismo, con eso de volver los derechos negocios, de privatizar servicios públicos, etcétera, a una alianza con quienes colocan la mafia al frente de la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas. Lamentable, lo respeto, pero que toda la base liberal, que todo el pueblo liberal no deje perder este momento histórico. Avanzamos en las noticias porque la revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, recibió una estocada final en el Consejo Nacional Electoral. La sala plena encontró mérito para formular cargos y abrir investigación formal al comité promotor por presuntas irregularidades en las cuentas. Ante las dudas alrededor de la financiación del comité por supuestamente haberse pasado los topes permitidos de gastos, el CNE determinó no expedir el certificado para avalar el proceso. Pese a que la registraduría certificó las firmas necesarias, el CNE volvió a frenar con esta determinación la expedición del aval de los estados contables, el segundo requisito para avanzar con esta iniciativa popular. Precisamente el alcalde Daniel Quintero se refirió ante esta decisión. Una persecución política, económica, mediática, jurídica y hasta familiar. Nos montaron una revocatoria aliados con parapolíticos, con contratistas condenados, con huérfanos del poder que se dedicaron a hacerle daño a Medellín. Sin embargo, y a pesar de todo, hoy se ha hecho justicia. En otras noticias, seguimos en el departamento de Antioquia porque si bien Hidroituango avanza en un 87% en su ejecución, nuevas complicaciones obligarían a ajustar el cronograma que en su momento planteó la fecha del 26 de julio como la entrada en operación del megaproyecto. La causa son los retrasos a los que se enfrenta EPM en la reparación de los túneles, puntualmente de los codos, que quedaron destruidos tras el paso constante del agua del río Cauca en medio de la inundación del año 2018. Sin embargo, el alcalde Daniel Quintero confirmó que aunque Hidroituango no entrará en la fecha anunciada, este año sí se comenzará a generar energía. Y cuando la pongamos a funcionar, que va a ser este año, de eso sí les puedo dar certeza plena,
pues vamos a garantizar que por día Hidroituango va a generar $1 millón de ingresos para EPM. En noticias que tienen que ver con la economía, la pobreza en Colombia pasó de 42,5% en el año 2020 al 39,3% en el año 2021, una reducción de 3,2 puntos, de acuerdo con el reporte oficial del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. El grueso de la reducción se dio en las grandes ciudades del país, mientras que el campo colombiano aumentó el nivel de pobreza, el cual llegó al 44,6% de la población. Escuchemos al director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Vemos un incremento de 2.4 puntos porcentuales de recuperación del peso relativo de la clase media en el total nacional. Las dos ciudades que mayor ganan son Villavicencio y Bucaramanga. Según el departamento, la línea de pobreza está en los 354.031 pesos por persona, es decir, una familia de 4 personas debe ganar 1.416.124 pesos. Hablamos ahora del COVID-19 porque el Ministerio de Salud reportó este martes 202 casos nuevos de la enfermedad en el país y 3 personas fallecidas en las últimas 24 horas por coronavirus. En información internacional, tras más de 2 meses de conflicto, la guerra en Ucrania comenzará a afectar de una forma específica el suministro de gas a Europa. A partir de este miércoles, Rusia suspenderá el suministro de gas a Polonia y a Bulgaria, según informó la empresa de gas estatal polaca PGNiG. La compañía rusa Gazprom le avisó que los envíos de gas se detendrían en cumplimiento de las nuevas reglas que anunció Moscú el mes pasado y que establecen que los países no amigos deben pagar por el gas en rublos. Tanto Polonia como Bulgaria se han negado a cumplir con esta exigencia. Y en deportes, el Manchester City tomó ventaja para llegar a la final de la Champions al imponerse 4-3 al Real Madrid, al que mantiene en la pelea un doblete de Karim Benzema. El siguiente partido se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid el próximo miércoles 4 de mayo. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com y tampoco olviden activar la campanita para futuras actualizaciones. Boombox.